¿Quién eres? No me refiero a tu nombre, tu edad o lo que aparece en tu perfil de redes sociales. Me refiero a la persona que existe cuando nadie está mirando. La mayoría respondería, sin pensarlo, yo soy yo. Pero, ¿y si esa respuesta fuera la mentira más grande que te has contado? Desde el momento en que naciste, alguien empezó a decir por ti. Te dijeron que era bueno, que era malo. Cómo debías hablar y cómo vestir, cuándo callar y hasta qué sueños eran realistas. Nadie lo hizo con malas intenciones, simplemente así funciona la sociedad. Con el paso de los años comenzaste a repetir conductas, repetiste palabras que escuchabas en casa, adoptaste los gustos de tus amigos, cambiaste para no sentirte diferente. Poco a poco, todas esas piezas formaron algo que hoy llamas personalidad. Pero, ¿alguna vez elegiste realmente alguna de ellas? El psicólogo Carl Jung decía que todos usamos una máscara, una versión de nosotros diseñada para convivir con los demás. No significa que seamos falsos, significa que aprendemos qué partes de nosotros mostrar y cuáles esconder. Piensa por un momento. ¿Hablas igual con tus padres que con tus amigos? ¿Actúas igual cuando estás solo que cuando alguien te observa? Si cambias dependiendo de quién tengas enfrente, ¿cuál de todas esas versiones eres tú? Tal vez ninguna. O tal vez todas. La ficción lleva décadas jugando con esta idea, porque toca algo profundamente humano. En Jujutsu Kaisen, Ryu Ishigori vive persiguiendo una sensación que nunca llega. Cree que necesita una pelea mejor, un rival más fuerte, una emoción más intensa. Está convencido de que el siguiente combate llenará el vacío que siente, pero nunca ocurre, porque el problema no estaba afuera, estaba dentro de él. Ahora piensa en nosotros. ¿Cuántas veces hemos dicho, cuando tenga ese celular, voy a ser feliz? Cuando consiga pareja, me sentiré completo. Cuando tenga dinero, dejaré de sentir este vacío. Y cuando finalmente lo conseguimos, después de unos días, semanas o incluso meses, ese vacío vuelve. Tal vez porque nunca intentábamos llenar el vacío, intentábamos distraernos de él. Ahora imagina algo todavía más extraño. Si hubieras nacido en otro país, con otros padres, otra religión, otro idioma y otros amigos, ¿seguirías siendo exactamente la misma persona? ¿Escucharías la misma música? ¿Tendrías las mismas opiniones? ¿Amarías a las mismas personas? Lo más probable es que no. Entonces, ¿cuánto de lo que llamas yo fue realmente una decisión tuya? Y si casi todo lo que eres fue moldeado por experiencias que jamás elegiste, ¿existe realmente un tú o solo eres el resultado de todo aquello que te ocurrió? Tal vez la respuesta sea más incómoda de lo que imaginas. La pregunta no es si tu personalidad fue construida por otras personas. La verdadera pregunta es si todavía tienes el poder de cambiarla. El filósofo escribió una frase que sigue incomodando incluso después de que pasara más de un siglo. Llega a ser quien eres. A primera vista parece una contradicción. Si ya eres tú mismo, ¿cómo puedes convertirte en quien eres? Tal vez porque la mayor parte de nuestra vida no la pasamos siendo nosotros, sino interpretando el personaje que aprendimos a representar. Piensa en cuántas decisiones has tomado solo para evitar el rechazo.
Tal vez elegiste cierta ropa porque era la moda. Tal vez ocultaste un hobby por miedo a que se burlaran. Tal vez fingiste reírte de un chiste que ni siquiera te hizo gracia. Son actos pequeños, casi invisibles, pero con el tiempo empiezan a construir una identidad que quizás nunca fue tuya. El filósofo defendía una idea difícil de aceptar. No estamos condenados a ser quienes fuimos ayer. Siempre existe la posibilidad de elegir de nuevo. Eso da miedo porque también significa que ya no podemos culpar únicamente al pasado por la persona en la que nos convertimos. La ficción vuelve a mostrarnos este conflicto una y otra vez. Muchos personajes pasan años persiguiendo un objetivo, creyendo que cuando lo alcancen, por fin encontrarán sentido a su existencia. Algunos consiguen poder, otros fama, otros reconocimiento, pero el vacío sigue ahí, porque nunca dependió de lo que tenían, sino de la historia que se contaban sobre sí mismos. Quizá tú también tengas una historia parecida. Tal vez llevas años diciéndote que eres tímido, que no eres inteligente, que nunca serás suficiente o que siempre serás igual. Pero, ¿y si esas frases no describen quién eres? ¿Y si solo describen lo que has repetido tantas veces que terminó pareciendo una verdad? Nuestro cerebro ama las historias. Necesita una explicación para todo. Por eso crea una versión coherente de nuestra vida, aunque esa versión no siempre sea completamente cierta. La memoria cambia, los recuerdos se mezclan, nuestra identidad también. Entonces, ¿qué queda al final? Quizá no exista una personalidad perfecta, escondida dentro de ti, esperando a ser descubierta. Quizá tu personalidad no sea una estatua que solo necesita quitar el polvo. Quizás sea una obra que nunca deje de escribirse. Y eso cambia por completo la pregunta del principio. Porque tal vez toda tu personalidad no era una mentira. Tal vez solo era el primer borrador. El resto de las historias dependen de las decisiones que tomas cuando cierras este video. ¿Quién eres? Quizá todavía nadie lo sabe, y ni siquiera tú. Si llegaste hasta aquí, probablemente esperabas una respuesta definitiva. Tal vez querías que este video terminara diciendo, sí, tu personalidad es una mentira, o no, siempre fuiste tú mismo. Pero la filosofía rara vez funciona así. Las preguntas más importantes casi nunca tienen una respuesta simple, porque al final quizá tu personalidad no sea una mentira, sino una historia. Una historia escrita por tus padres, por tus amigos, por tus fracasos, por tus miedos y por cada persona que pasó por tu vida. Algunas páginas las escribiste tú mismo. Otras ni siquiera recuerdas quién las escribió. Y eso no tiene por qué ser algo malo. Después de todo, ningún ser humano nace sabiendo quién es. Todos empezamos siendo una hoja en blanco que poco a poco se llena de experiencias. El problema aparece cuando dejamos de escribir, cuando creemos que una etiqueta nos define para siempre. Soy tímido, soy un fracaso, así nací. Yo nunca cambiaré. Quizás esas frases no describan quién eres. Quizás solo describan quién fuiste durante un momento de tu vida. Porque las personas cambian, no de un día para otro, no con una frase motivacional. Cambian con pequeñas decisiones que al principio parecen insignificantes. Cada conversación, cada error, cada libro, cada pérdida, cada persona que conoces. Todo deja una marca. Y si todo deja una marca, también significa que todavía puedes seguir transformándote. Tal vez nunca descubras una versión auténtica de ti.
escondida en algún rincón de tu mente. Tal vez esa versión no existe. Tal vez tu verdadero yo no es alguien que debes encontrar. Es alguien que construyes todos los días. Eso también significa que tienes una responsabilidad, porque cada decisión que tomas hoy está creando a la persona que serás mañana. Dentro de 10 años mirarás hacia atrás y pensarás en la persona que eres ahora. La pregunta es, ¿te sentirás orgulloso de ella? Quizá el mayor error sea creer que nuestra identidad está terminada, que ya no queda nada por aprender, nada por cambiar, nada por cuestionar. Pero mientras sigas haciéndote preguntas, mientras sigas dudando de tus propias certezas, mientras tengas el valor de admitir que puedes estar equivocado, seguirás creciendo. Así que quiero terminar este video con una última pregunta. No quiero que la respondas en los comentarios. Respóndela cuando estés completamente solo. Cuando no tengas que impresionar a nadie. Cuando nadie espere una respuesta de ti. Si mañana despertaras sin tu nombre, sin tus recuerdos, sin las opiniones de los demás y sin el miedo a ser juzgado, ¿quién decidirías ser? Quizás por primera vez en tu vida, esa respuesta sí sería completamente tuya.